Gracias por estar en sintonía de su programa Diálogos entre Libros, como siempre, abrazados precisamente por los libros que hay en la librería universitaria. Hoy tenemos una invitada de lujo, está con nosotros una profesora invitada de España, 2 universidades, y está con nosotros entonces Taina Ojeda. Es una profesora visitante de 2 universidades de España y está con nosotros aquí en su programa Diálogos entre Libros, como siempre en la librería universitaria. Taina, bienvenida a Diálogos entre Libros y a Honduras. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí en la universidad y gracias por el espacio también para compartir aquí entre libros. Coméntanos un poco cuáles son esos inicios de Taina, esas raíces. Muy bien, bueno, yo soy venezolana y española. Trabajo en 2 universidades en Madrid, en la Universidad Antonio de Nebrija y en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí, pues bueno, he ido trabajando en una línea sobre cooperación internacional, soy doctora en Ciencias Políticas, tengo un grado en Relaciones Internacionales y uno en Derecho, entonces bueno, me dedico a estudiar desde las relaciones internacionales, las relaciones de cooperación entre distintos actores internacionales, sobre todo la cooperación para el desarrollo. Y es un poco el motivo por el que estoy aquí, es la 3ª edición a la que vengo a la Maestría de Cooperación y Proyectos de Desarrollo. Imparto la asignatura de integración regional y estoy muy a gusto de volver a estar. Y ya hay entonces contenido para hablar de esta cooperación que existe no solo en Honduras, sino también en Centroamérica. ¿Cuáles son esos estudios o esas definiciones que ustedes están compartiendo? Sí, la verdad es que bueno, se trabaja la cooperación tanto la que recibe la región por parte de actores externos como la Unión Europea, Estados Unidos, España, que es la cooperación que viene a la región, pero también está una cooperación muy interesante que es la que se realiza entre los estados de Centroamérica, con el SICA y de forma bilateral. Hay una actividad muy dinámica, se trabaja en distintos sectores, en temas de medio ambiente, democracia, gobernabilidad, derechos humanos, temas de seguridad, salud. Un poco el objetivo es identificar esas necesidades que tienen los estados centroamericanos y sus sociedades y buscar puntos en común para poder contribuir a intercambiar conocimientos, experiencias y desarrollar proyectos que, al fin y al cabo, pues mejoren la calidad de vida de las personas. Taina, este tema de la cooperación en Honduras ha sido no solo criticado, sino que también objeto de análisis por varios puntos, pero uno de los que mayor suspicacia genera es el tema de tantos años recibiendo estos fondos y no se logra ver de repente la luz o como quisiéramos estar como país en relación a los fondos que llegan a nuestro país, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes esta situación de los fondos? Bueno, eso se cuestiona en Honduras y en muchos países, en la verdad. Pero es una cosa importante a destacar y es que la cooperación internacional no sustituye los esfuerzos internos y las políticas públicas internas de los países. Siempre es un gran debate y bueno, en realidad lo más importante es el diseño de las políticas públicas que se hacen en cada uno de los países y cómo gestionan también esa cooperación. La cooperación es un vehículo para acercar recursos económicos, recursos técnicos y asistencia en todo caso para ayudar a las políticas nacionales para poder avanzar. Entonces, claro, cuando hablamos en términos de desarrollo o subdesarrollo es un entramado de causas multivariables muy complicado como para atribuir el éxito o el fracaso o a un solo gobierno o solamente a la cooperación. Yo creo que hay un elemento importante que tiene que ver con la continuidad administrativa, la importancia de que cuando se establecen políticas a largo plazo, pues los gobiernos, con independencia de sus signos ideológicos, puedan ir continuando con las políticas que se establezcan como políticas de Estado. Cuando tenemos muchos cambios y no damos continuidad a esas políticas de fondo, pues hay interrupciones y eso afecta evidentemente al desarrollo. Y la cooperación no puede sustituir esas cuestiones, pero bueno, creo que es un dilema que vamos a tener, sobre todo en América Latina, durante mucho tiempo. Sí. Y radica en nuestra forma de ver el mundo, radica en nuestra manera como latinos de ser un poco desorganizados o muy abiertos a los cambios, ¿o en qué radicará? No, yo creo que tiene que ver con un tema de planificación y poner en marcha políticas con miras a futuro. En realidad es una característica compartida por todas las regiones del sur, el caso latinoamericano, pero también el caso africano, incluso parte del sudeste asiático comparten estas características. Hay un tema de planificación, lo que es la planificación del desarrollo, la identificación de las necesidades y los objetivos que vamos a cumplir y luego la continuidad administrativa. Es un conjunto de situaciones, además que hay factores estructurales de lo que sería el sistema internacional, la posición que ocupan, en este caso los países centroamericanos en la geopolítica internacional. Estamos hablando de países que también son altamente dependientes de la financiación internacional y muchas veces esa financiación viene condicionada con algunas cuestiones.
Si a eso le sumamos elementos internos desde el punto de vista político, económico y social, hace que bueno, tengamos un cóctel ahí importante. Entonces no es un tema cultural o un tema de visión, de si somos más ordenados o desordenados, no. Yo creo que tiene que ver con un conjunto de factores externos del sistema internacional como tal y de factores internos de cómo se gestiona la política en cada uno de los países. ¿Y cómo ve el desarrollo de esta maestría? ¿Qué tanto va a lograr contribuir? Que cada vez más nos estemos interesando en cómo mejorar este proceso de cooperación. Sí, yo creo que es una excelente iniciativa por parte de la universidad. Además, esta es una maestría que viene apoyada económicamente por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, lo cual también, hablando por JICA, y bueno, creo que es esencial que se avance en la consolidación de los estudios de desarrollo con un enfoque situado en el lugar donde estamos, porque a veces las teorías del desarrollo tienen una visión muy externa, muy exógena, muy en una línea vertical, pensadas de otros lugares, y tener clara ese episteme local de poder identificar realmente qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos, yo creo que ya es un avance. Por otra parte, que ya se tengan unos estudios a nivel de maestría nos da un carácter más profesionalizante, es decir, esa combinación entre lo teórico y lo práctico que es muy importante y permitir fortalecer las capacidades de los futuros profesionales en materia de cooperación para que puedan gestionar mejor en sus instituciones y sean también capaces de articular políticas internas con esa cooperación internacional. Así que desde todo punto de vista, tanto académico como práctico, es una ganancia que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tenga una maestría como la que tienen en cooperación internacional. Y esto siempre viene en dos vías. En esta tercera ocasión de estar presente en esta maestría, ¿qué se lleva? Bueno, me llevo un montón de aprendizajes. Para empezar, siempre es un gusto venir a Honduras y en realidad los países centroamericanos. Tengo experiencia en varios países y es un disfrute enorme. Además, también como latinoamericana, siempre me gusta venir a América Latina. Pero por otra parte, hay una cuestión también de intercambio de experiencias y conocimientos en la gestión pedagógica, ¿no? En el compartir herramientas, no solamente de gestión administrativa, de estudios de posgrado en la universidad, porque claro, entre universidades tenemos estilos distintos, entonces bueno, así conocemos, pero además es sobre todo poder intercambiar conocimientos con los estudiantes, que como son estudiantes de posgrado, también trabajan en instituciones públicas, en organizaciones no gubernamentales, entonces bueno, yo también aprendo de los estudiantes y con los profesores también intercambiamos estrategias de pedagogía en el aula. Por ejemplo, en esta ocasión, que te comentaba un poquito antes del comentario, de la entrevista, yo vine con una estrategia de organizar un torneo de debates y bueno, parece que no es lo más habitual en cuanto a las técnicas de estudio aquí de gestión en aula, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, porque no solamente abordamos temas como la integración regional y la cooperación, sino que además también fortalecemos competencias transversales. Capacidad crítica, diálogo, oratoria, habilidades de comunicación, capacidad de síntesis, bueno, una serie de cuestiones que desde el punto de vista profesional creo que son muy importantes que la universidad también aporte a los estudiantes. Y que nos va haciendo crecer, ¿no? Tanto profesionalmente, pero sí, también entre pares, porque en este tema de la cooperación hay que saber mucho esto del negociar, ¿no? Sí. O sea, sí, yo cedo ciertas cuestiones, pero sí, porque mi visión es hacia acá y puedo como ir acomodando, ¿no? Sí. Esta parte de negociar, ¿se da mucho en la cooperación o simplemente es esto es lo mío, esto es lo tuyo y hagamos? Bueno, también depende del estilo de la cooperación. Hay unas cooperaciones que son mucho más verticales, donde el donante es el que identifica las necesidades del socio receptor, planifica la cooperación y la aplica. Entonces el receptor pues la recibe y ya está. Pero hay otra forma, por ejemplo, el diálogo que se hace entre la cooperación sur-sur, entre aquellos países que comparten más o menos unas características similares, que tienen incluso un nivel de desarrollo similar, donde el diálogo es más horizontal. Cuando trabajamos en una cooperación mucho más horizontal, nos sentamos todas las partes en igualdad de condiciones y lo más importante desde mi punto de vista es saber qué es lo que se quiere. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos para la cooperación? Porque la cooperación realmente no va a ser útil si no tenemos claro el qué. Entonces yo tengo que previamente haber identificado mis necesidades, ver si en el ámbito nacional puedo cubrir esas necesidades y si la respuesta es no, ahí es cuando acudo a lo internacional para poder recibir o fondos o conocimientos, tecnologías, lo que sea. Entonces en una cooperación mucho más horizontal, donde las partes están dispuestas a dar y recibir, en una cuestión más bidireccional, pues evidentemente la capacidad también que tengas de negociación es muy importante. Y piensa tú que cuando tienes una cooperación mucho más vertical, cuando te estás conversando con un donante muy potente o con mucho dinero, pues la relación es mucho más asimétrica. Y entonces, aunque tengas muy buenas capacidades para negociar, a lo mejor no tienes realmente la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Entonces, bueno, los estudiantes están también aprendiendo estas estrategias, ¿no? Sobre todo, cómo poder transmitir esos conocimientos que tienen, cómo poder dialogar, cómo poder, frente a un tema con visiones encontradas, porque en nuestros debates hay una gran pregunta y luego hay posición a favor y posición en contra. Y en realidad es un debate académico, no es una pelea, no es una discusión. Tenemos que convencer con el razonamiento, con la dialéctica, ¿no? Con las buenas formas, y hay que convencer a un jurado, porque hay un jurado evaluador. Entonces, esas estrategias son útiles para el campo de la cooperación internacional, pero también en cualquier ámbito profesional donde hay que llegar a acuerdos para poder cumplir objetivos. Taina, como investigadora también, ¿en qué temas usted se ha centrado en sus estudios? Sí, yo trabajo en temas de cooperación sur-sur. Yo me dedico a estudiar la cooperación que se hace entre los países latinoamericanos. Yo trabajo en España, pero soy latinoamericana y también soy latinoamericanista. Entonces, todo mi estudio va centrado en cómo los países latinoamericanos, desde Centroamérica y Sudamérica, cómo planifican, diseñan su cooperación y la ponen en marcha. Cuáles son esos sectores en los que trabajan, entre otras cuestiones. Y también trabajo pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo y me preocupo un poco por conocer ese pensamiento propio regional sobre las propias necesidades, sobre el propio lugar que ocupan estos países en la región. Y, por supuesto, también temas de política regional e integración regional. ¿Cómo ve los avances en ese sentido? Porque siempre desde Sudamérica y Centroamérica se ha repensado, y México también, se ha estado repensando en este tema de plantear nuestras soluciones desde nuestras realidades y decir, bueno, esto es lo que necesitamos, y no solamente estar absorbiendo el análisis que viene desde otros analistas. Sí. En realidad yo creo que es un trabajo, para empezar, es un trabajo inacabado. Es un trabajo que va a llevar muchísimo tiempo y está bien que en parte que sea así. Yo creo que aquí lo que falta en realidad es un poco más de plataforma y de organización para que, por ejemplo, desde el punto de vista regional, se creen las condiciones para que ese pensamiento, esa investigación, incluso ese diálogo político tenga una mesa propia para los países y las organizaciones del sur, donde puedan plantear sus ideas y que esas ideas luego se transforman realmente en proyectos concretos y en políticas concretas. Hay muchas universidades latinoamericanas investigando, muchísimo trabajo haciéndose, y la cuestión está en ver si realmente tenemos capacidad de incidir en las agendas políticas, porque aquí tenemos un trabajo importante que se hace desde arriba y desde abajo. Entonces, lo importante es que la academia también pueda hacer un trabajo que resulte útil para la toma de decisiones en favor de los colectivos, ¿no? Y entonces ahí yo creo que es donde está el principal cortocircuito. Hay momentos en que hay un poquito más de alineación, otras veces no. Pero bueno, yo tengo un pensamiento optimista por cuanto pienso que lo que vivimos son ciclos. Hay momentos altos y hay momentos bajos. Entonces hay momentos en donde la integración va dando pasitos, otros momentos donde va un poquito en retroceso. Así que bueno, en este momento quizá vivimos un pequeño momento de estancamiento desde mi punto de vista en las grandes plataformas regionales, por ejemplo la CELAC, ¿no? Y todos estos espacios que involucran también a los países centroamericanos y caribeños, básicamente por las diferencias ideológicas y políticas que hay en la región. Y yo insisto que bueno, los políticos tendrían que en algún momento tener unas miras mucho más largas, más hacia el futuro, y a pesar de sus diferentes enfoques, entender cuáles son las necesidades de cada una de las subregiones y ponerse de acuerdo, porque al final lo que no hacemos hoy tiene un impacto en el futuro, y lo que estamos viviendo en este momento es el resultado de lo que no hicimos antes. Así que yo creo que es un tema estratégico que algún día trabajemos en la convergencia. Y sobre todo ahora, en este momento, que es crucial para el mundo. Se está hablando de una crisis climatológica, de un calentamiento global que está ahí, que aunque en los discursos muchas veces quieren esconder esto y decir, no, no pasa nada, no hay problema, son los periodistas o son los medios de comunicación los escandalosos, es una realidad. Sí. Nos estamos viendo como países en desarrollo en problemas serios por esto del cambio climático. Sí. De hecho, pues en el ámbito de la cooperación muchos proyectos se llevan adelante desde hace muchísimo tiempo sobre el tema de la gestión de cuencas hidrográficas, gestión de bosques, entre muchas otras cuestiones. Pero yo creo que ahorita tenemos una oportunidad con el marco internacional que tenemos con la Agenda 2030, que también es una agenda muy cuestionada. Para algunos es una cosa terrible y tal, y para otros es la gran solución. En realidad ninguno de los dos extremos es bueno. Lo importante es entender que tenemos una hoja de ruta como sociedad internacional. Tenemos una serie de objetivos que, si bien no son perfectos, nos ayudan un poco a centrarnos en algunas metas concretas donde el tema ambiental, por ejemplo, está vinculado con lo social, con lo económico, con lo político, y sobre todo el tema de las instituciones, la paz,
son un conjunto de elementos que hay que considerar para atender cuestiones como la crisis climática, que algunos la niegan y otros también la exacerban, ¿no? Es decir, vivimos en una época de un mundo muy polarizado, donde parece que todo el mundo quiere tener la razón, pero en realidad yo siempre insisto que hay que buscar ese punto de convergencia, y la cooperación internacional, en cierta medida, esa cooperación que yo estudio, esa cooperación que intenta ser mucho más horizontal, lo que te permite es un espacio, contar con un espacio para, identificando lo que quieres, poder trabajar entre iguales. Si lo que hace falta es financiación, la buscamos donde se pueda, en el sur, en el norte. Es decir, estamos en un momento en donde todos podemos aprovechar las ventajas de la cooperación, pero tenemos que estar dispuestos realmente a cooperar. Y cooperar también implica ceder en algunas cuestiones, en algunas visiones y, pues bueno, también escuchar otras formas de entender el mundo, otras formas de pensar, para poder atender temas que son realmente de carácter transnacional. Cuando mencionas la crisis climática, esto no afecta solamente a un país, y eso significa que un solo país no puede tener una salida individual para resolver el problema. Tenemos que atender de forma conjunta y mancomunada todas estas cosas: el cambio climático, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, una gran cantidad de temas que solamente si lo trabajamos de forma coordinada podremos hacerle frente. Y se ve luces hacia, de verdad, caer en esa cuenta de y nos estamos autodestruyendo y tenemos que hacer algo ya, sí, en forma conjunta. Es que yo creo que ya la necesidad nos va a llevar a eso. Ya llega un momento que, más allá de los estudios académicos, yo creo que la realidad es evidente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la integración centroamericana, sé que hay interés, y además también están trabajando en mecanismos para poder avanzar en estrategias para la región y diálogo con otras regiones. Y por eso digo, yo soy optimista. Tenemos momentos, tenemos altas y bajas, tenemos luces y sombras, y todos son ciclos. Esos ciclos donde se trabaja poco articulado, donde los esfuerzos se van a otros temas, acaban y luego comienzan otros. Y yo creo que la necesidad nos irá llevando, sí o sí, a articular esfuerzos. Sí, porque terminamos recibiendo muchas veces situaciones que lo dicen las estadísticas, ¿no? Los países más industrializados son los que más contaminan, son los que menos quieren dar marcha atrás a este pensamiento, ¿no? Sí. De hay que usar los recursos porque para eso están. Y no necesariamente es por ahí la línea, ¿no? Por eso, hace un ratito te decía que cuando hablamos en términos de desarrollo tenemos que ver esos elementos que son estructurales del sistema y cosas que son propias de los países. Entonces, en un tema como el climático, tenemos que pensar también en cómo es nuestro sistema de producción y consumo. Realmente cómo hemos organizado nuestro progreso en base a un consumo de recursos absolutamente bárbaro. Y entonces, claro, los países del sur son los que más sufren las consecuencias de precisamente cuestiones como el cambio climático o la deforestación, la desertificación, el tema de la salinización de las aguas, la contaminación de los mares, entre otras cuestiones. ¿Quiénes son realmente los financiadores y los dueños de los grandes centros productivos? La mayoría no están en los países del sur, y no me refiero solamente a los países latinoamericanos, al resto de regiones del sur. Entonces aquí hay un tema de responsabilidades, hay un tema de cuotas, y eso desde la cooperación internacional lo tenemos muy claro. Pero claro, nosotros no decidimos nada desde la cooperación, básicamente. Por eso hablamos de responsabilidades diferenciadas, ¿vale? Aquí hay que diferenciar las responsabilidades, pero tampoco podemos asumir que las responsabilidades son de otros y entonces yo no voy a hacer nada. Todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades para atender estas situaciones, porque además todo eso lo que hace es aumentar la pobreza, aumentar problemas con respecto a la agricultura, la alimentación. Es decir, esto tiene múltiples efectos, ¿no? Entonces puedes estar en contra o a favor, no importa, pero las consecuencias están ahí. Entonces esa identificación de responsabilidades diferenciadas es muy importante, porque entonces cuando hablamos de financiación internacional para estos temas tienen que pagar más los que más contaminan. Pero también los que más sufren esas consecuencias, como te decía antes, también tienen que tomar medidas para adaptarse y para mitigar las consecuencias también de estos fenómenos transnacionales como el ambiental. Y nos guste o no, definitivamente se tiene que trabajar en conjunto, porque lo que yo hago inmediatamente perjudica a mi vecino. Sí, es así. Tanto, ubicándonos en el mapa, tanto del norte como del sur. Claro, y esas son esas relaciones de interdependencia que también trabajamos desde las relaciones internacionales, donde tenemos que entender que de alguna manera todos dependemos de todos. Es ese efecto, un poco ese efecto mariposa, ¿no? Lo que pasa en un sitio puede tener unas consecuencias, pero bueno, sobre todo en el ámbito de países como los de Centroamérica, que además están geográficamente muy compactos en un lugar, es muy importante que trabajen en políticas de carácter regional. Y yo creo que va a ser una forma importante de abordar estos temas. Excelente, estamos ya al cierre de esta entrevista y quisiéramos conocer un poco cuál ha sido esa experiencia en la Universidad Autónoma. Bueno,
La verdad es que yo, como te decía, estoy encantada de estar en la universidad. Ya esta es la tercera edición en la que vengo. Bueno, es la segunda presencial, porque la anterior, como estábamos en pandemia, fue online. Pero la verdad es que muy bien, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales la verdad es que hay un equipo excelente, la coordinadora académica además de la maestría, la profesora Marta Macier, bueno, es una persona sin igual, una persona comprometida, que bueno, que se deja el pellejo, como decimos en España, ahí sí, se deja el pellejo por la maestría y se ve que hay mucho compromiso con la formación de profesionales de alto nivel. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y además también el hecho de que yo esté aquí, al igual que otros compañeros que también han venido, también dan información sobre el nivel que le quieren dar a los estudios de posgrado, ¿no? Haciendo intercambios con profesores internacionales, que también ayuda un poco a ampliar las miras, a conocer otros puntos de vista. Y además la universidad me encanta porque es preciosa, tienen un campus fantástico y la verdad es que, bueno, que siempre es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Pues bienvenida y siempre están las puertas abiertas para cuando quiera venir, tanto como profesora como también turista, que por ahí también ya me contó que anduvo conociendo lugares hermosos de nuestro país. Así que este siempre país bienvenida. Muchísimas gracias. Y a ustedes los invito ahora a conocer esa recomendación de un libro que nos tiene alguien de la comunidad universitaria. Soy Jesús Flores, estudio arquitectura y recomiendo el libro Tormenta de Aida Castañeda, porque es un libro de literatura hondureña. Trata de una muchacha que no tiene a sus padres y vive sola en un apartamento. Después ella es engañada por un vecino y por un malentendido este se la lleva y la persona que la cuidaba deja que eso pase y la llevan a un lugar en donde ella se vuelve residente por un tiempo, pero es maltratada por la señora de la casa. Gracias por esa recomendación, seguro que lo tenemos ya anotado en nuestra libreta de recomendaciones sobre libros. También les queremos hablar que hay una colección completamente nueva en la librería universitaria y que usted puede venir acá y disfrutarla y que va a estar abierto todos los días en su mismo horario desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, así que venga y disfrute de la lectura. Ahora también les dejamos con este pequeño reportaje para conocer más sobre las actividades que se desarrollan en la máxima casa de estudios. Ocupamos el primer lugar de las universidades de Honduras. Nos ubican entre las mejores universidades de Centroamérica. Albergamos el mayor número de estudiantes universitarios a nivel nacional. Desarrollamos proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad. De esta forma, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se presentaron ante la comunidad internacional para estrechar lazos de cooperación. Uno de los principales objetivos es darles a conocer hoy hacia dónde está apuntando la universidad, socializar lo que ha sido el plan estratégico en vista que el mismo ya ha sido aprobado y hoy la universidad está apuntando a poder llegar a la comunidad internacional mediante la academia y hoy nos venimos a ofrecer para saber de que aquí hay un potencial socio que perfectamente podría ayudarle a ellos a conseguir sus objetivos. Estamos apostándole especialmente a el tema de movilidad, tanto docente, del personal administrativo y de los estudiantes. Esta es como la primera actividad que siempre surge con ellos. Estamos apostándole al fortalecimiento también del centro de lenguas. Muchas de las oportunidades que la universidad recibe para participación en becas son descartadas porque nuestra comunidad universitaria no maneja una segunda lengua y esto es algo que viene diagnosticado desde hace tiempo como una debilidad institucional y ya es hora de poner la mano sobre este asunto. La máxima casa de estudios de Honduras cuenta con 192 convenios internacionales vigentes. Sostiene relaciones con más de 33 países y del 2017 al 2024 se han gestionado más de $10 millones en fondos internacionales. Estamos trabajando en el fortalecimiento del recurso humano en salud, ver cómo la universidad puede generar conocimiento también, generar conocimiento que sirva para
como evidencia para la toma de decisiones en salud. Eso es algo que a nosotros nos interesa mucho, más allá de solamente preparar al trabajador de salud, pero la generación del conocimiento para la toma de decisiones. Entonces estamos trabajando hacia eso, viendo cómo podemos incidir en los estudios de investigación, impulsando a que la universidad vaya más hacia una consultoría y acompañe la implementación del Plan Nacional de Salud. Lo que se percibe es que están trabajando por una educación de calidad. Eso sí se suscita muchos intereses porque creemos que los proyectos, los intercambios entre universidades, de esta universidad con el resto del mundo, como yo represento de China, entonces esperamos que sea fortalecido aún más los intercambios académicos, culturales, por proyectos específicos que traerán más como intercambio de conocimientos, de experiencias, porque creemos que una universidad de esta índole, de esta altura, están jugando un papel cada día más importante para el desarrollo, para la prosperidad de un país. Con 10 facultades que abarcan los diferentes campos del conocimiento, la Universidad Autónoma de Honduras da marcha al plan estratégico, que contempla fortalecer las relaciones internacionales. La universidad tiene un gran potencial y sobre todo, lo más importante, que no tiene ese elemento político partidista, sino que estrictamente académico. El gobierno de los Estados Unidos está trabajando muy de cerca con esta universidad tan importante, la UNA, aquí en el país. Vamos a fortalecer más nuestras relaciones porque siempre entre las instituciones académicas debiéramos tener relaciones bastante fuertes y vamos a ayudar con esto. Por mandato constitucional, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional en el país, razón por la que esta casa de estudios busca estrechar los lazos con los diplomáticos que tienen presencia en esta nación. Y con esto finalizamos Diálogos entre Libros. Muchísimas gracias por su atención y lo esperamos en la próxima emisión.